de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar. Prestan atención en adoración. Muy buenos días, niños y niñas de la clase de menores. La lección de esta mañana titula El prisionero contento. ¿Cuántos de ustedes han visto un prisionero contento? Yo no. Y yo creo que es muy difícil encontrar uno que esté contento estando encerrado, ¿verdad? En una cárcel. Pero la historia de esta mañana nos cuenta de un personaje que, a pesar de que estaba prisionero, él estaba contento. Pero primero los invito, antes de contarles un poco la historia, a buscar el texto bíblico, el cual lo encontramos en Filipenses 4, 11 al 13. Y dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto está un poco largo, ¿verdad? Pero entonces la lección a ustedes se la ha resumido un poco para que se la puedan aprender de memoria. Y el que es para ustedes aprenderse, dice: he aprendido a contentarme con lo que tengo. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Así que los invito para que lo busquen completo en la Biblia, pero que se aprendan de memoria el que está en la lección. Y el mensaje de esta hermosa mañana es: podemos elegir servir a Dios en las circunstancias difíciles. Nuevamente vamos a hablar de un personaje del cual hemos venido hablando los sábados anteriores, y es sobre Pablo. Pablo, resulta que cuando lo llevaron preso a Roma, el centurión romano, Julio, que estaba encargado de él, no quiso llevarlo a la cárcel, sino que lo quiso llevar a una casa para que estuviera un poco más cómodo. Así que Pablo estaba en casa por cárcel, como se dice ahora en día. Resulta que el tercer día Pablo convocó a los principales de los judíos, porque en Roma vivían algunos judíos. Así que Pablo quiso que ellos vinieran a la casa para él poderles explicar el por qué lo habían encarcelado. Pero resulta que estos principales judíos no estaban interesados mucho en saber el por qué, sino que querían saber y tenían mucha curiosidad porque Pablo estaba diciendo que el Mesías ya había venido. Así que Pablo no dudó ni un momento en explicarles sobre lo que él pensaba del Mesías, ¿verdad? Para Pablo era un gozo y una satisfacción poder hablar de Cristo Jesús. Así que él no le vio problema estar preso y él buscó los medios y las formas de poder hablarle a todo el mundo sobre el amor de Dios. Pero no les voy a contar más porque el video que sigue a continuación se los va a ampliar un poco. Entonces vamos a orar para poder empezar con la historia. Cierren ahí sus ojitos y muy reverentemente van a estar concentrados. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos, buen Dios, por esta hermosa mañana de sábado que nos estás regalando. Te pedimos, Padre amado, que bendigas a cada niño, a cada niña, Señor, a cada papito que está aquí viendo la programación. Permite, Padre amado, que podamos servirte, que podamos estar contentos, Señor, estemos en las circunstancias que estemos, que podamos hablar de ti y que siempre estemos contentos. Gracias, Señor, por escucharnos. Permite que ahora la lección que sigue, ellos puedan estar muy atentos y que puedan aprender muchas cosas hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí los invito para que pongan mucha atención al video. El mensaje de la lección es: podemos elegir servir a Dios en las circunstancias más difíciles. ¿Te has preguntado alguna vez si una situación mala podría empeorar más aún? Y después decidiste hacer lo mejor posible dentro de las circunstancias. ¿Lograste ver a Dios en acción aún en tu mala situación?
Continúa escuchando el relato de Lucas acerca de cómo Pablo decidió servir a Dios mientras era prisionero y cuáles fueron los admirables resultados. Al llegar a Roma, oí que Julio, el centurión romano que nos escoltaba, le decía a Pablo que lo dejaría en libertad si pudiera hacerlo. Pablo le dijo que no cambiaría en nada su situación, porque Dios tenía para él una obra que debía hacer en Roma. Dijo que se sentía contento con eso. Su actitud positiva sigue causándome asombro. Cuando llegamos a la ciudad, Julio hizo arreglos para que Pablo viviera por cuenta propia con un guardia, en vez de ponerlo en la prisión con los demás prisioneros. Encontró para nosotros una cómoda casa amueblada. Por fin Pablo podía vivir con cierta comodidad. Estaría bajo arresto domiciliario. Eso significa que estaría atado constantemente a un soldado, pero podría predicar a todos los que fueran a su casa. 3 días después, Pablo había perdido información acerca de la comunidad judía que vivía en Roma. Cuando llegó, descubrió que había una numerosa población judía. Se sentó a pensar en sus amigos Aquila y Priscila, a quienes había conocido cuando habían sido expulsados de Roma años antes. Repitió que era posible servir a Cristo sin importar dónde y en qué circunstancias estemos. Estuve de acuerdo con él. Hoy Pablo decidió que ya era tiempo de reunirse con los dirigentes judíos. Quería asegurarse de que conocían la verdad de lo que había sucedido en Jerusalén. Cuando llegaron, les habló con prudencia sobre las razones que habían motivado a su encarcelamiento. Les sorprendió que no hubieran escuchado todavía los detalles de parte de los judíos de Jerusalén. Los judíos sentían curiosidad por saber por qué Pablo creía que había venido el Mesías. En lugar de tener que contestar preguntas sobre su detención, le pidieron que les explicara por qué creía que Jesús era el Mesías. Pablo les pidió que volvieran a reunirse con él dentro de 2 días. 2 días después, intrépidamente Pablo dijo a los judíos que Jesucristo de Nazaret era el Mesías de quien habían escrito los profetas. Los judíos de Roma le hicieron preguntas difíciles. Algunos creyeron, pero al final la mayoría no se convenció. Pablo les recordó la profecía de Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10, acerca de su incredulidad. Finalmente les dijo, con la frustración que me resultaba familiar, que la salvación sería enviada a los gentiles. Esto no pareció importar mucho a los que lo escuchaban. Podría decir que Pablo estaba desanimado, pero dijo que no importaba, que aprovecharía toda oportunidad para hablar a otros de lo que sabía. Dijo, sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. El soldado que vigilaba a Pablo se conmovió con ese testimonio. 2 años después, los judíos de Jerusalén llegaron hoy. A Pablo no le preocupa mucho que estén aquí para acusarlo. Su demora en venir permitió que la obra floreciera en todas partes. Pablo ha tenido tiempo de escribir cartas de ánimo a las iglesias que fundó. Ha enviado obreros a esas iglesias, como también a lugares a los que él no podía ir. Un líder en cadenas. Ahora comprendo por qué Pablo dijo hace 2 años que estaba contento en toda circunstancia, sin importar las dificultades que tuviera que padecer. He visto cómo nuestro Señor lo ha florecido para la obra, aunque no se encontraba bien de salud. Timoteo, Marcos, Demas, Tíquico han estado con nosotros. Marcos ha madurado muy bien en el Señor y está totalmente dedicado al servicio de Pablo. Entiende la manera de pensar de Pablo y trata de complacerlo. Tuvimos la afluencia constante de visitas a esta casa. Algunas veces reía conmigo al ver la frecuencia y cantidad que venían. Probablemente ni los consejeros de Estado recibían tanta gente.
Si no le insistía en que parara para descansar, Pablo hablaría con las personas toda la noche. Refunfuñaba y decía que no era un inválido. Y yo le recordaba lo que pasaría si no seguía las órdenes del médico. Él me decía: tú has sido más que un médico, has sido un amigo fiel. Más tarde me presentaba como mi amado médico. He sido bendecido grandemente por el tiempo que pasé con él en estos años. He aprendido mucho acerca de la confianza en Dios y la constancia en su servicio a pesar de las dificultades. Recordemos el versículo para memorizar. He aprendido a contentarme con lo que tengo. A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. El mensaje de la lección es: podemos elegir servir a Dios en las circunstancias más difíciles. Para la actividad de hoy sábado, resuelve el siguiente acertijo. El secreto es Cristo. Traza una línea alrededor de la palabra Cristo cada vez que aparezca hacia arriba, derecha, izquierda o diagonalmente. Las letras que sobran descifran lo que Pablo aprendió acerca del secreto de qué cosa es Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Y también comienza a memorizar el texto clave. ¿Vieron que sí es posible servir a Cristo Jesús aún en las circunstancias en que nos encontremos? No importa dónde y cómo estemos. Pablo lo pudo hacer, ¿verdad? Aún él estando enfermo y preso en esa casa durante 2 años, él no dudó ni un momento, niños, en hablar del amor de Cristo Jesús. Sé que en muchos lugares, en el vecindario, en la escuela, en el supermercado, el señor del taxi, el del bus, cualquier persona, niños, cualquier persona en estos momentos le gustaría escuchar que hay un Dios en el cielo que los ama y que está dispuesto a perdonar cada uno de sus pecados. Y nosotros estamos llamados a hablar de Cristo Jesús. Así estemos encerrados en nuestras casas, hay muchas formas de poder testificar. Están los medios de comunicación, ¿verdad? Ustedes pueden mandar mensajes de amor, mensajes de que Jesús los ama a cada uno de sus compañeritos, a sus profesoras, a sus vecinos. Sé que algunos pueden salir de pronto ahí a la puerta. Si hay vecinitos, amiguitos ahí al frente, cerquita de ustedes, no peleen con ellos, muestren amor, muestren que Cristo Jesús vive en sus corazones. Debemos dar testimonio, así como Pablo lo pudo hacer en esos 2 años allá en esa casa encerrado, porque él pudo haber dicho: ay, no, yo estoy aquí encerrado, no, y se pudo haber amargado, y haber llorado, y haber lamentado todo el tiempo, ¿verdad? Él pudo haber estado muy triste allá encerrado, y no haber hecho nada, y haberse enojado con Jesús: vea, yo haciendo la obra y Jesús aquí me tiene encerrado. No, él, por eso el título es El prisionero contento, porque a pesar de que Pablo estaba prisionero, él decidió servirlo a él contento. Él decidió hablar de Cristo Jesús a pesar de las circunstancias en las que se encontraba. Y a eso nos llama Cristo Jesús hoy, a que podamos servirlo contentos. Y vamos a pedirle a Dios 6 cosas. Quiero que esta mañana le pidamos a Dios 6 cosas. La primera es que podamos servirle a Él y a los demás independientemente de las circunstancias. La segunda que vamos a pedirle a Dios en nuestras oraciones es que deseemos siempre hacer el bien a los demás. Así el niño nos caiga mal, nuestro amiguito nos haya hecho caer o no nos caiga bien, debemos siempre hacerle el bien a los demás. Tercero, que nos dé el entusiasmo que tuvo Pablo para hablar de Cristo Jesús. Cuarta, que nos ayude a hacer del mundo un lugar mejor para vivir. Quinto, que estemos dispuestos a hacer cualquier sacrificio para que otros puedan conocer a Jesús. Y la última cosa que le vamos a pedir a Cristo en las oraciones es que nos dé la habilidad de amar y servir a los demás. Así que tenemos 2 opciones. En las circunstancias que nos encontremos, o ponernos tristes y amargados, o contentos y poder servir a Cristo Jesús. Entonces los invito para que nuevamente leamos el texto bíblico que se encuentra en Filipenses 4, 11 al 13. Voy a leer esta vez el cortico que ustedes deben aprenderse. He aprendido a contentarme con lo que tengo. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Los invito para que inclinen su rostro y vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias te damos por la hermosa lección que nos dan nuevamente a través, Señor, de las Escrituras. Te queremos pedir que nos ayudes, oh Dios, a estar contentos,
estemos en los problemas que estemos, que nos ayude, Señor, a mostrar y a dar felicidad a los demás. Ayúdanos, Padre amado, a poder mostrarle y decirle al mundo que tú les amas y que tú estás dispuesto a perdonar cada uno de sus pecados. Gracias, Señor, por escucharnos. Permítenos que en este resto de sábado podamos comportarnos de la mejor manera, que podamos servirte, Señor, y hablarle a otros de ti. Quédate con nosotros ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora los invito a hacer una hermosa manualidad.